Saludos estelares, mis queridos astroescuchas. Conmigo tengo una invitada estelar. Me siento muy orgullosa de tenerla a ella en mi espacio porque es mi amiga y además en algún momento ahí pequeñito estuvo como mi alumna en astrología y ella ha capitalizado y de verdad es ahora un referente en astrología. La he visto en programas de televisión dando sus predicciones y es una extraordinaria astróloga. Conmigo tengo hoy pues a Iraida Dorta. Quiero que la conozcan. Iraida, ¿cómo estás? Un saludo. Sí, gracias Trina, un placer. No solo compartimos clases, también talleres. Logramos hacer talleres juntas, todas esas actividades. Lo que pasa es que el tiempo después, bueno, situaciones, trabajo, pero igual seguimos conectadas. Yo siempre hago referencia y siempre dar gracias a los maestros que se te presentan ante la vida, que es muy importante. Ellos te abren el camino y ahí estás tú. Tan bella, bella, preciosa. Sí, hicimos unos talleres terapéuticos extraordinarios, hasta con psicólogos. Fue una experiencia muy bonita. Tenemos que repetir todo eso, Iraida. Sí, bueno, volvernos a conectar. Así es. Vamos a tener varios programas de astrología. Me encanta cómo tú haces tus análisis, coincido. Creo que eres muy metódica, eres muy analítica, muy técnica y a mí me encanta ese tipo de astrología. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos de la carta de Israel. Vamos a analizar a Israel, también vamos a ver la carta de Netanyahu, el primer ministro, tratando de ver todo aquello que puede influir a nivel político, pero también a nivel internacional, a nivel mundial, y que definitivamente va a afectar al mundo. Entonces, Iraida, el espacio es tuyo, comienza con tus análisis extraordinarios. Ok, bueno, empezando con Israel, ese lugar que de verdad todos estamos pendientes porque es una constante guerra y todo el mundo lo que dice es, bueno, basado en la Biblia, que ahí no va a haber paz porque tiene los aspectos religiosos, toda esa situación. Entonces uno procura buscar en la carta, realmente como la carta nos habla de sí, la energía que tiene impregnada ese país, cómo nació. Es un país joven, porque nace en 1948 como tal. Entonces, bueno, en su carta, de todas maneras, así que él es ascendente Escorpio, imagínate, con ese ascendente Escorpio. Vamos a ir poniendo. Tauro. Para que pueda. Un solo el Tauro. No solo, sino que también fue muy movida esa, la otra. La otra, Ok. Es la carta. Es la otra, esa es Escorpio, muy bien. Viste que ahí está, su ascendente, ahí Escorpio, de todas maneras ya vamos viendo, no solo su ascendente, ya nos habla de un Marte, un regente Marte, un Plutón, va a estar muy activo, por eso también tuvo mucho que ver los eclipses, el eje nodal de Escorpio y Tauro, tiene toda una situación, pero para hacerle un poco historia, y como yo voy viendo un poco el análisis, viendo la historia y cómo verlo en la carta, vemos en ciclos de 7 años, ¿ok? Para yo ver el ciclo de 7 años que empieza 0 y termina a los 84 años, cuando los países son más viejos, pues llevamos más vueltas, como dice, más experiencia. Como es muy joven, todavía tiene 75 años, todavía no ha terminado esa rueda zodiacal. Él comienza sus primeros 7 años, fíjate que la vamos a ver al revés, vas a ver a Neptuno. ¿Cómo nos habla? ¿Cómo nace ese país? Nace, pues, fue creado, hacen firma, fíjate que tiene un Neptuno con oposición a Venus, pero nos habla de que hacen negociaciones, pero ese Neptuno nunca nos hablan de los límites como tal. Siempre va a haber una confusión territorial, siempre entre la paz y la guerra no hay una estabilidad. Un Neptuno ahí siempre nos habla de enemigos ocultos. Siempre, ya es un país que se formó
con enemigos. Eso es lo que nos habla en esa primera parte, ¿no? Que va a haber siempre traiciones. Sí, porque ahí lo que estamos viendo es un Neptuno en casa 12, como tú dices, la casa 12 es la casa de los enemigos ocultos. Y Neptuno es una posición muy poco favorable en la casa 12, sobre todo porque está en Libra, que es el signo de las relaciones internacionales. Además, Neptuno también habla de una parte ya espiritual, o sea, una parte espiritual en la casa 2, una responsabilidad espiritual, o sea, un karma espiritual, porque prácticamente podemos decir que ese país se mueve a raíz de su religión. Ese país es una religión en sí. Es una religión y es su karma al mismo tiempo. Es su karma, es su, no sé, entonces me pareció como interesante. Entonces yo me voy buscando, yo digo, bueno, eso nace así. Para 1900 busqué fechas así como que puntuales, ¿no? Para ir notando en cada casa lo que se vivió. En 1900 se nos activa lo que es la casa 11, que tiene que ver con Virgo. Y Virgo, su regente es Mercurio. Mercurio, fíjate que lo tenemos justo en la casa 8, que está ahí. Aquí, por aquí. Exactamente, casa se nos hace. Y ese Mercurio tiene cuadratura con Marte. Ya empezamos a hacer conexión con el poder que es casa 10, ¿no? Ahí aquí está Marte y está haciendo cuadraturas y está rayita. Cuadratura con un Mercurio que ahí también, aunque está Urano, ¿no? Pero fíjate que ahí empieza, hay unas movilizaciones de tropa en el 1956, porque hay un problema que tiene que ver con navegación en Israel, que le cierran un corte de paso y ya empiezan a movilizarse las primeras como guerras, ¿no? Ya empiezan las primeras peleas. Tiene que ver con la casa 11. Y fíjate que Marte es la guerra, es empezar a pelear, es esa lucha. Ya empezamos a buscar pelea en el poder. Sí, bueno, prácticamente también tenemos Plutón, ¿no? La guerra está con esto. Y también está en la casa 10, se activa un Saturno, está Plutón que está muy cerca, entonces empieza ahí la lucha de poder. Es un país hegemónico a nivel de guerras, o sea, realmente nace con un estigma ahí muy fuerte de energías belicosas, energías que pues fíjate que él está obligado prácticamente a estar rodeado de enemigos, como dice la Biblia. De enemigos, sí. Entonces toda su carta va a ir en función a eso, por más que quiera uno buscar, hay momentos de júbilo, pero siempre va a haber, bajo fondo, siempre va a haber una lucha interna, siempre va a haber un país en guerra, siempre. Fíjate que en el 1967, que pasamos a otro ciclo de 7 años, se activa justamente la casa 10. O sea, es un momento bien crítico. Y entonces es cuando se ocupa Gaza, cuando Israel ocupa Gaza. Y también, fíjate que Marte tiene esa cuadratura y Mercurio, y está también Urano, ¿no? Y se establece un gobierno militar y hay cambios legislativos. Se activa casa 10 con la casa donde está justamente Urano y Mercurio. Sí, se ocupa Gaza, ocupa mayor territorio, que ahí está Urano en Géminis, van haciendo negociaciones, se va agarrando el espacio, voy agarrando más territorio. Y se establece un gobierno militar. Marte se activa el poder. Y hay cambios legislativos. También creo que hay una relación de Mercurio y Urano en casa 8 y en Géminis que tiene mucho que ver con la tecnología. Y el conocimiento. Israel se caracteriza por ser innovador tecnológico. Se ve muy poco porque lo es en la guerra. O sea, fíjate nada más el domo ese que tienen de protección de misiles. O sea, una tecnología que muy pocos países tienen. Tecnología. Ellos siempre se están preparando para la guerra, por eso, porque empiezan ya desde ese sistema. Pero claro,
ellos le vemos la tecnología, aunque pueden haber en otras cosas, pero claro, donde lo manifiesta y donde lo muestran es en la guerra. Es la cuestión militar, como tiene ahí a Marte. Yo voy viendo. Y claro, su ascendente, ¿cómo me ven? Todo el tiempo me ven con un Marte y un Plutón. Todo es el poder, el dominio del poder, todo el tiempo. Sí, porque prácticamente al ser ascendente Escorpio, ¿no? Es una energía de transformación. O sea, que el que me toca, el que me rodea, el que está cerca de mí, se tiene que cuidar de mí. O sea, es una energía. Porque yo siempre voy a mostrar mi fuerza, mi carácter, y dígame, con ese Leo, ¿no? Mi yo, ese voy mostrando un poder totalmente de autoridad, de liderazgo. Ciertamente. Pasamos a 1973, que vienen otros grupos de 7 años, pasa a la casa 9, que se activa. Fíjate que tiene a Cáncer, tiene que ver con la luna, un pueblo protagonista, pero claro, en una casa 8, o sea, un pueblo que a cada ratico se tiene también que reinventar porque una luna. Y ahí está Venus haciendo oposición a Júpiter. Aparte está conjunción con Urano y ahí tiene muy cercano al Urano y al Mercurio. Entonces, Urano y también el Venus, el Venus está oposición a cuadratura Neptuno, que es más importante. O sea, todo es importante porque la oposición al Júpiter, pero la cuadratura Neptuno, que fue con lo que empezamos, ¿no? Esta cuadratura. Esa cuadratura que tiene ahí, que es lo sorpresivo. Esa cuadratura es lo que no esperamos y como, imagínate, Neptuno es siempre esa sorpresa, ese escándalo, ese enemigo. ¿Qué pasa? Empieza el conflicto bélico con los países árabes, liderado por Egipto, Siria, en contra de Israel. Se activan los enemigos. Claro, es una guerra que dura. Y casa 9, religión, o sea, enemigos. O sea, hay una afectación, la cuadratura es una tensión entre mi forma de ver mi espiritualidad y la tuya. Exactamente. Y entonces, claro, dura poco porque el tiempo, la duración en cuadratura Venus me habla de poco tiempo, pero se activa justamente ese problema, ese conflicto bélico. ¿Ves? Que están unidos las religiones, de transformación, donde muere pueblo, siempre va a haber cruelmente esas tragedias porque siempre hay en las guerras, muere gente, hay pérdidas, es cruel, ¿no? Sí, así que por más que quiera. Sí. Y Israel puede llegar a ser muy cruel con ese ascendente escorpiano. Con ese ascendente siempre se está activando. Fíjate, pasamos después a 1977, que se activa esa casa 8, donde está Urano, que es lo que habías dicho de Urano, y está el Mercurio. ¿Qué pasa más en ese año? Que es en el 80 y en el 81, se activa mucho la cuadratura, que es justamente en esa época está un líder que es Al-Saad, no sé cómo se pronuncia mucho, pero que él era el que estaba haciendo las negociaciones de paz. Él gana un premio Nobel de la Paz, que estaba haciendo la paz con Estados Unidos, haciendo negociaciones para mantener un territorio, pues lograr realmente el conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? Que a él lo invitan, y ahí pasa a ser el recordado como el héroe de la guerra y la paz, porque en ese desfile él muere, lo mata. Así, Mercurio, la cuadratura con Marte, hay un desfile militar, tiene que ver inesperado, que es Urano, con armas, y muere ese líder. Y en un evento público, este Mercurio. En un evento público. Que tiene que ver desde el poder. La comunicación, sí. Y fue noticia, y fue claro, inesperado, con esas armas, toda esa parte. Claro, tendríamos que buscar también las cartas que tendría que ver con ese líder, pero bueno, sería
más historia y más, son puntuales tips para ir viendo la historia de Israel aquí en la carta, ¿no? Claro, claro. Después Sí, estamos haciendo un paneo pasamos de eventos astrológicos. Ajá. Después, fíjate que pasamos a 1987, se nos va a activar la casa 7, justo que está frente a esa casa 1 ahí, que es ya empieza la insurrección popular palestina protagonizada por jóvenes frente a a las fuerzas de Israel de ocupación. Ya empieza a sonar ahí estos jóvenes militares a hacer la pelea. ¿Qué empieza? Acuérdate que Casa 7 tiene que ver con esas guerras, con esos alzamientos, con todo eso, y empiezan los jóvenes, ya empieza a aparecer un líder, fíjate que hasta está el nodo norte, donde se empiezan a levantar contra lo que es el gobierno. Fíjate que ese sol, ahí está, pero tienen una oposición con el Quirón, una herida. Son personas que ya vienen heridas, que necesitan creer en otra cosa, no están aceptando la realidad de Israel en ese momento. Y empieza la parte de juventud. Claro, tiene que ver un poco ese Venus, porque es el regente de Tauro. Si buscamos a Venus, buscan esa pelea, ese líder que está escondido. Si yo busco el regente de Tauro, me voy a Venus, y Venus vuelve a aparecer con la cuadratura de Neptuno. Líderes escondidos, la traición, enemigos. Empiezan a aparecer esos enemigos a hacerse frente. Sí, hay un karma que también, con esa casa 7, con ese sol en oposición al ascendente, normalmente va a haber mucho movimiento interno y traiciones internas. O sea, va a haber mucha fuerza interna en Israel. Realmente puede dormir con su propio enemigo. Exactamente, así es, así es. Fíjate que después pasamos a lo que es la casa 6, nos hablan de una guerra, ya empiezan a aparecer en la guerra, la casa 6 está Aries. Si vamos a Aries, tiene que ver ahí, tu regente es Marte, entonces ya estamos hablando de guerra. En casa 6 tiene que ver con militares, con organizaciones. ¿Y qué organización aparece a partir de ese 97? La organización política terrorista que se llaman Hamas. Exacto. Hacen su aparición. Cuando toca hay una vinculación también interesante, Iraida, que me llama la atención, que la medicina, o sea, el aspecto de hospitales, que lo podemos ver en casa 6 también. Está apoderado de militares. Normalmente los médicos israelíes son militares y todos son militares. O sea, realmente todos se pasan por un servicio militar. Prácticamente, servicio militar, todos son soldados. Exactamente. Fíjate cómo la carta nos los describe, y la aparición de ese grupo justamente en ese año ya se hace notar, ese grupo de jóvenes que se enfrentan ya por esa lucha de poder, toda esa, lo que vamos conociendo, que de ahí en adelante se afinca mayor la guerra, pues. Podríamos decir, cada vez que Marte se exalta por alguna circunstancia o aspecto planetario, en este caso, como tú muy bien lo explicaste, fue que se exaltó la casa 6, pero la casa 6 es de Marte, van a haber conflictos significativos para Israel. Israel, sí, siempre van a estar en esa lucha, le va a hacer aspecto a esa casa donde se va a manifestar lo que es las guerras, toda esa parte. Fíjate que en el 2000 ya nos vamos a la casa 5 y ahí está nuestro amigo Piscis, ahí está Neptuno, y volvemos a buscar a Neptuno, que fue desde su creación. Resulta que casa 5 tiene que ver con, bueno, está una parte también como de gobiernos, casas de poderes también, y tiene que ver con la juventud, con los jóvenes. Exactamente. El apoyo de Hamas empieza a crecer
el apoyo de Hamás dentro de Palestina por su disposición a luchar contra Israel. Ahí están los enemigos. Justamente se activa en el 2000, en la casa 5, Neptuno. Ojo, y Neptuno está pasando por tránsito actualmente, ahorita, en esa casa 5. ¿Y quién está haciendo noticia? Y Saturno. Hamás. Y Saturno. Y va a entrar Marte. Ahí también en el mes de mayo, en abril, mayo, hacen ahí conjunción. Ajá, hace la conjunción. Imagínate qué nos espera, cómo se va a activar ese Neptuno, esos enemigos ocultos, qué va a pasar ahí. Sí, no solo por la era, sino también se le va a activar a esa casa en el 2000. En el 2004 al 2011 ya nos toca la casa 4, que natal, fíjate que tienen en Acuario, de por sí ahí ya va a pasar Plutón, tiene una luna Lilith, que es la parte oscura, tú le vas a poner, me ayudas a explicarle ahí la luna Lilith a la gente, porque es ese lado oscuro, ella es rebelde, entonces un pueblo que por más que han luchado, hay una parte que se siente como incómoda, como que no reconoce el territorio. Pueden ser sus propios enemigos que están haciendo esa intención, ¿no? Porque tiene que ver con ese Urano, lo improvisto. Es un pueblo que no va a estar tranquilo. Siempre está buscando más allá. Hay una inquietud, es algo que le incomoda esa Lili en esa casa 4. Sí, fíjate que Lili siempre tiene que ver con un rechazo, o sea, con una falta, un liderazgo que no es reconocido, con una situación donde te vuelve subversivo. Lili hace que te vuelva subversivo. Y con Israel hay una condición de por sí de ancestral de rebelión, ¿no? De rebelión, porque tienen que defender su fe, ¿no? Y entonces Acuario que es el signo de las masas, el signo de la igualdad, el signo de la revolución, está súper exaltado con esa Lilith allí. Y casa 4 es las raíces, es mi razón de ser en el universo. Entonces eso es lo que ella defiende. Exacto. Y entre el 2004 y el 2011, ¿qué pasa? Hamás toma el control de Gaza y hay ataques de guerra. Hay ataques de guerra terrestre, a pesar de que está en un signo de aire, pero están tan confiados en el aire que su despiste, lo inesperado, es el ataque terrestre. Y lo viven justamente en ese momento en casa 4. En casa 4. Y fíjate la cuadratura con Quirón también, la herida. Ajá, su herida. Su herida, y igualmente, que hablamos, una herida en Escorpio que tiene que ver con el Marte y con el Plutón. La guerra, la lucha de poder, todo eso. Sí, todo está como hay un circuito perfecto a nivel energético que se activa con esos planetas. Sí, entre el 2012 y 2018 se activa la casa 3. ¿Qué pasa? La casa 3 está el signo de Capricornio. Ahí Capricornio tiene su regente, está muy saturnino. Saturno está en casa 10. Saturno está en conjunción a Plutón. Al mismo tiempo, ese Plutón tiene una cuadratura al Sol. ¿Ok? Estamos hablando de cómo se va a mover esa noche. Y resulta que hay una muerte, también tiene que ver una muerte de un líder de Hamás. Sí, hay una pelea y muere. Fíjate que el Sol, la cuadratura con Plutón, ese Sol tiene que ver con los enemigos, con las guerras. Muere alguien que está dentro de ese grupo de Saturno, le corta ahí la cabeza. Muere uno de los líderes. Porque se activa justamente. Ese Saturno en Leo está justamente cortando cabezas importantes. Cuando entonces,
cuando se activó justamente en el 2012-2018 y va por esos líderes, ese que me está haciendo la guerra, y muere un líder de Hamas. Que eso sigue sumando más pelea y más conflicto, ¿no? No se queda así tan fácil. Y fíjate que terminaría, Israel, estaríamos entre el 2018 y el 2025, se está activando, viene activada la casa 2. Diríamos, qué fácil, está Júpiter. Es como la mano poderosa, pero como es la religión, justamente ahí no le va a dar paz. Exacto. Aunque está en Sagitario, pero tiene sus aspectos en Venus, con Urano. No nos habla de, nos habla de, fíjate que hay ataques, se vivieron atentados a Israel, iglesias del Islam fueron destruidas. Sí, ha habido lo que es el ataque directo a la religión. Se han enfocado en estos años más a lo que es la parte de religión. Se ha resaltado más que de territorio. Sí, yo pienso que va a haber como una radicalización por también este Plutón, porque ya está Plutón siendo el Plutón en tránsito, ¿no? El retorno. Tránsito, ajá, sí. Hay una oposición de Plutón a Plutón natal. A Plutón, total. Y a su luna, está, eso es algo, esa luna en conjunción con el medio cielo y Plutón, sí. es una afectación total. O sea, por eso es que estamos viendo esta guerra ahora. Sí, por eso, entonces, no solo se activa esa casa por recorrido, sino por tránsito, nos ayudan a entender que va a ser mayor conflicto y tiene que ver con la parte de religioso, no tanto territorio. Eso de repente pasa a ser una excusa, pero ya si toma todo lo que es, imagínate un Júpiter que tiene que ver con líderes, va a caer líderes, va a haber un montón de situaciones tratando de entrar a esta nueva también era acuariana, que tienen que abrirse un poco más, pero hay una lucha, hay la resistencia. Entonces, sí, sigo con mi vieja escuela, sigo con mis... También van a tener un Júpiter aquí transitando el Sol, tocando el Sol con Urano, aquí en mayo. Exactamente. Fíjate que ellos tienen el Sol en la constelación esa que es muy pavosa, astrológicamente hablando, que es la de Algol, la de Perseo, la Gorgona. También. Que habla también de corte de cabeza, o sea, los líderes de ellos siempre van a correr el riesgo de que les corten, o sea, la cabeza. Le corten la cabeza, sí, imagínate, y viene esa conjunción, como tú estás diciendo también, de Urano, Júpiter, pasando esa casa, que activa ese Sol que estamos diciendo que hace la cuadratura con el corte de cabeza, sigue manteniéndose, te está hablando ese Sol interno ahí, te está hablando que se está enfocando siempre en esos enemigos. Y está en un nodo norte, o sea, tengo que aprender. Tauro también tiene que ver con nuestra tierra firme, ¿no? Con nuestros valores. Es una lucha de valores, es impresionante cómo tenemos que aprender y soltar un montón de cosas y nos seguimos pegados ahí. Bueno, y hay un tema también con las relaciones, ¿no? Tauro es el 2, Tauro es el aprender a convivir con el otro. Y está en casa. Y ahí está el nodo norte que nos dice que hay algo que aprender, que no hemos integrado, que no hemos aprendido. Exactamente, que de repente no hemos aprendido, que tiene que ver con nuestros límites territoriales, que tiene que aprender con nuestras creencias, con nuestras costumbres, con todo eso, y no lo han aprendido a hacer. Ese Quirón creo que marcado también en esa casa 1 es siempre sacar cosas como de eso viejo que... Tendríamos que aprovechar ese veneno, volverlo medicina, pero no, lo convertimos en más veneno. Seguimos inyectando esa situación, lo hacemos como incómoda. Claro, entonces viene esa lucha y realmente ¿quién es el culpable? Es algo interno, simplemente es algo que estamos luchando con nuestra propia religión dentro de nosotros mismos, con excusas territoriales, con todo eso. Y a partir del 2025, imagínate,
que va a entrar en esa casa 1 y se va a activar justamente Marte y Plutón. Y un Plutón que está haciendo ya aspecto Acuario, imagínate lo que le viene a este territorio de Israel. Creo que la transformación va a ser de cero. Es Sí, morir para renacer. Ellos se han bueno, lo que pasa es que no estamos viendo los ciclos anteriores porque pudiésemos hacer estudios hasta mucho más atrás. Claro, estamos hablando de la nueva Israel. De la nueva Israel, la Israel moderna. De hecho, como tú dices, es un país nuevo, es un país creado en la era moderna. Pero sin embargo, no con es conflicto. Pero es un grupo étnico religioso muy, muy antiguo. Entonces, exactamente. Y yo creo que ese es ese Neptuno ahí también en casa 12, ¿no? Que marca finales. Que marca finales. Es lo que te iba a comentar, ese Neptuno en casa 12, que lo final, y cómo viene, porque el Neptuno un poco kármico, de qué vengo arrastrando. Aunque estoy creándome una nueva Israel, ¿qué tengo de viejo? Y tiene que ver con las religiones, con toda esa pelea. Sí, ellos van a seguir en su rueda zodiacal, aunque hayan creado una nueva Israel, tienen cosas muy karmáticas y se va a mantener en esa constante. Habrá momentos de guerra de mayor atención, pero salga público, ellos siguen teniendo esas luchas internas. Siempre va a ser un país donde, ojo, que tiene un Venus que te dice, hay territorio en lucha, pero hay territorio donde están haciendo su vida normal, donde hay un disfrute o pueden hacer cosas. Es un conflicto religioso, pero que pueden vivir. Han aprendido a vivir. Es que al estar este Marte y este Plutón y este Saturno y la Luna en Leo, o sea, todo esto se va para Tauro, ¿no? Porque el circuito del Sol es gente de esto. Estas dos casas, casa 10, casa 7, están conectadísimas. Están conectadas. Un pueblo con este Leo que quiero ser siempre protagonista. Yo quiero también ser parte de esto. No eres solo gobierno, queremos ser todos. Todos queremos estar metidos aquí, en esta pelea. Todos vamos a luchar, todos vamos a pelear por todo. No, a mí me parece interesante la carta de Israel por eso. Cuando tú lo vas estudiando así, que hay mucho, como tú dices, si vamos atrás, pero es impresionante cómo van dando los ciclos, pues, de los 7 años. Sí, para las personas que están aprendiendo astrología, para que ustedes vean que no hay una carta que tú puedas analizar, que sea de un país o una persona, que no te dé información muy similar a lo que pasa y a cómo esa analogía entre lo que vemos y lo que se representa en la carta astrológica. Vamos a los eventos. Iraida, rapidito con la carta del jefe. Sí. Ya. Bueno. De Netanyahu, de Benjamín. Ya. Sí, fíjate que él tiene, pues cuando se hace la nueva Israel, él nace un año después, él es del 49, entonces también tiene un ciclo de 7 años muy parecido, ¿no? Muy parecido quiere decir que esta es una persona joven, no ha llegado, si tuviera ya 80 y pico, digo, está terminando un ciclo, no, él todavía está también trabajando su casa 2, ¿ok? Fíjate que él es Libra, que justamente ahora le toca los nodos, los eclipses, así como a Israel le tocó los eclipses de Tauro Escorpio, pero ahora al líder de Israel le tocan justamente los nodos de Libra Aries, ¿no? Sí, justamente. Sí, entonces él es justamente está ahí, él está en la casa 11. Fíjate que él es una persona que está apoyada, es ayudada de alguna forma, no está solo en el poder, está acompañado. Lo que pasa es que fíjate que tiene un Neptuno ahí, lo acompaña, pero lo pueden traicionar. Siempre está rodeado de gente que lo engaña, que es oculta, que viene siendo la casa 12 de Israel. El sol de él está en la casa 12 de Israel, por sinestría, ¿no? Sí, por sinestría. Y la luna.
Exactamente, entonces él está ocupando, es como ponerlo en el territorio, estoy ocupando la casa 12 de Israel. O sea, yo puedo ser un hijo enemigo. Está activando el karma de Israel. Está activando el karma. Exactamente. Él es el que de alguna forma activa ese, es como el propio enemigo. Tú sales para resaltar justamente este caos, vuelven a salir cosas que de repente estaban dormidas. Fíjate que Entonces, contra él han habido muchas rebeliones internas. Él no ha sido muy ajá, aceptado. Sí. exactamente, porque con ese Neptuno, imagínate donde no hay una pelea, ahí las negociaciones se vuelven como, no se concretan, porque el Neptuno disuelve todo lo que está ahí, Y mira todo lo que también, tenga que ver con el negociación. Plutón también está tocando el Plutón de Israel. O sea, entre las... De Israel, exactamente, porque nacen en esa misma época. Y fíjate que él tiene, aparte que la casa 2, que es la que se le está activando por edad, que si su regente, vamos a Saturno. Saturno lo tiene en casa 10, eh, aunque lo tiene con Virgo, pero ¿qué pasa? Él se le va, en el análisis le van a ir cortando la cabeza, porque él es todo como muy medido, un Mercurio, pero que no termina de definir. Él se le va como en un puro arreglo, ¿no? En cómo coordinar, pero no, en este momento es más de accionar. sí. Ahí en la casa 10 es como muy pesado, se le hace muy fuerte el cargo de presidente o de primer ministro. Sí, es muy pesada esa carga, mucha responsabilidad. Y justamente lo tiene cuadratura, justamente con un Venus y por ahí está Quirón. O sea, es un karma que Sí. él tiene que vivir ahí. No está cómodo, él como presidente tampoco. Bueno, aquí este Quirón, aunque está en casa 12, vemos que Quirón está en casa 1 en Israel, pero Ajá, la sigue, cúspide ahí. pero sigue afectando la cúspide de la casa 1, no importa que esté en 12. Y entonces sí, Ajá, no, porque tiene. hay una herida parecida, o sea, tiene unos aspectos que activan justamente karmas, que activan situaciones de sanación, de transformación en el país y Claro, con el mismo. Él está en un sí, proceso de aceptación, de sí, integrar su herida, y el Sagitario con su claro, filosofía y la religión. claro. Entonces, fíjate, justamente los eclipses que van a empezar a moverse en abril, le van a hacer él entre su casa 11 y la casa, tiene que ver la casa 5 más o menos, toca su casa 5, bueno, ahí tiene dos casas, en la casa 5 y la casa 4 que ahí tiene justamente a Lili, que es imagínate, tiene un conflicto con su liderazgo, con, Exacto, está en oposición con, exactamente, tiene ahí y justo, con las y, mujeres, con y, las mujeres. y él nace también con ese nodo, como los de los eclipses. Sí, teníamos que ver, Bueno, hace, tiene que si no era el cuidar su año pasado, salud en esos eclipses, su en salud esos eclipses, y su seguridad justamente, por eso, durante porque estos meses de imagínate, abril y mayo. sí, porque se le va a activar justamente martes, el martes, que está justo ahí con Plutón, y si lo vemos, está en una casa 10 que va a tener un atentado o va a haber algo que le va a afectar porque está en la casa de gobierno, está ocupando un puesto. Ahí puede haber algo que le hace, o lo salva milagrosamente, pero son atentados que va a haber correr peligro su vida, pues va a Sí, correr. porque como es, como, bueno, Marte de alguna manera está en Leo, ¿no? Entonces, Ajá, sí. pero está en conjunción con Plutón, o sea que a él sí se le activa Marte en un eclipse, se le activa la casa de Marte. Es muy probable Ajá, que hayan transformaciones y muertes y pérdidas. O sea, exacto. no Muerte, necesariamente puede ser una muerte física, puede ser una muerte psicológica, ajá, aunque muerte. como O de está, su entorno. como está tocando el sol, yo sí diría que sí tiene que pasar algo. Y esos eventos marciales son o accidentes o atentados.
o cuestiones, situaciones de enfermedades, infección, exacto. algo Una que enfermedad oculta, y sale a también, la luz también, puede, o sea, algún evento va a pasar en esa ciudad y con este primer ministro que está muy vinculado, ¿no? Y claro, y venimos todo este tiempo y fíjate que a él le está pasando justamente, Plutón le va a pasar a lo que es la casa 3 por tránsito, ¿no? Si vamos ahí, imagínate, se va a hacer frente justamente a ese, él también va a tener Plutón frente a Plutón. Claro, más adelante, muchos años más, sí, pero Plutón es una energía muy amplia. sí, lo que sí se le va a acercar un poquito más rápido es la oposición de Saturno, ¿no? De Saturno. También, ajá, sí, Porque Saturno ya viene por aquí. Entonces, sobre todo el año que viene, que Saturno va a estar en conjunción con Neptuno. Entonces, sí, sí, sí pueden haber también situaciones fuertes, ¿no? Sobre sí. todo a nivel bueno, casa 10, casa 9. Seguimos con lo que tiene que ver con liderazgo, con lo que tiene que ver con Con su... liderazgo, sí, se va a ver muy turbulenta. O sea, decir que va a haber como tranquilidad o que un primer ministro va a llegar a lograr a dar la paz o a lograr las negociaciones, no. Sí, No, ahí va a ser siempre un lugar de conflicto y este primer ministro tiene, pues como está muy acorde con la Carta de Israel, pues se mantiene en está como ese círculo vicioso, ¿no? Estamos en la misma lucha, en sí, esa misma lucha, los dos, donde estamos con esa misma energía de conflicto, de problemas, donde se afecta al país, pues me afecta a mí también igualmente, eso es recíproco. Sí, el que lleva la nave ahí también está entre esos enemigos, donde él mismo es un enemigo del mismo pueblo, porque como no termina de concretar y sigue la lucha religiosa, también la gente pues se cansa y se suman más problemas. Es lo que sí, voy porque viendo, ¿no? hay un paralelismo entre lo que la gente quiere y la política que él aplica. Y la guerra tampoco Sí, es tan deseada como se vende. Entonces, exactamente. sí hay unas Porque contradicciones claro, kármicas. porque, Y además, sí, si este fuera nuestro cliente Iraida, nosotros le diríamos que se cuidara mucho a nivel de los medios de comunicación, de su sí, imagen pública, porque todo eso va a estar en cuestionamiento. en cuestionamiento. De hecho, se va a dudar y será en Acuario y está destapando mucho. Estamos viendo ya una guerra por negocio, una guerra que ver con lo económico. ¿Quién realmente está ganando en esta guerra? Eso Es, también va a ser el trasfondo de toda esta lucha y es lo que va a incomodar, pues. Porque Plutón bueno, también va a descubrir todas esas cosas, ¿no? Todos esta gente, quién realmente. esa casa 12 en Escorpio no debería él de negociar nada que no fuese legal, honesto, transparente. Exacto. Porque Por, Escorpio en la casa 12 nos habla de cosas turbias que venimos de otras vidas, que hemos tal vez conectado con mafias o con situaciones que pueden afectar a otros. Entonces hay claro, que ir por el camino de... imagínate un Plutón en Acuario que te va a destapar todo y es el regente de la casa 12, te van a descubrir con quién estás negociando, qué quieres hacer. Exactamente. También todo, o con qué grupo te estás reuniendo. Entonces, no es que no está fácil, pero cuando uno lo ve así como crudo, dice, wow, ¿en qué país, cómo podemos vivir, cómo podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Y bueno, cada quien va teniendo esas energías ahí y el que está ahí, pues el que vive ahí, yo creo que el que nace en cada país porque tiene que cumplir una misión y energéticamente está cargado de algo, ¿no? Algo tienes que aprender en ese lugar. Sí, es un aprendizaje para el mundo también. Ellos también Y representan también, algo que tenemos que integrar todos. Allá hay una lucha, creo que esta es la era de Acuario y entre las cosas es la verdadera fe. ¿Qué es la fe? O sea, ¿hacia dónde va? exactamente, Cuestión de religiones. ¿Qué hace la fe con nosotros? ¿Nos mejora o nos empeora? Ese es exactamente. el gran Nos aprendizaje. lle- ajá, que lo que hacemos es pelear en vez de buscar una paz realmente. ¿Cuánto hay detrás de todo esto, no? Ese
Por eso yo digo que este año entre un Plutón en Acuario y un Neptuno que va a llegar a los 29 grados, imagínate un Neptuno 29 grados, cuánto karma, ¿no? ¿Cuánto tenemos que resolver? Bueno, el tema de las fronteras, ya estamos hablando que se desdibujan con Neptuno las fronteras y estamos en los últimos grados de Piscis. Entonces, el tema de las emigraciones, el tema de los países nación, el tema de que ahora quiere la OMS, la ONU, la OTAN hablar de reglas que desdibujan la frontera. O sea, exactamente. En ese periodo. No, sí, y bueno, y desde que entró Urano en Tauro, acuérdate que es como Urano no está cómodo en Tauro y también ha hecho ese de abrir como la frontera, pero que de qué manera, ¿no? Porque Urano, ese gran caos, Urano no quiere mucho a sus hijos, entonces abro y váyanse de aquí. Y es lo que ha hecho, ¿no? Mira cómo Urano ha movido a todo el mundo de sus tierras, a todo el mundo. No es que ha salido de aquí, no, todos los países están llenos de inmigraciones, de gente que no consigue un lugar seguro, porque Urano no te lo está dando. Urano está regando el hijo por el mundo, simplemente. Está haciendo que salte de un lugar también a otro, porque no termina hasta que se termina. Con Urano no se termina hasta que se termina, hasta que sale. Exactamente. Sí, y después, bueno, cuando ya entre Urano en Géminis, imagínate que ya vendrá otro momento, que serán hasta en los cielos, ya vendrán otras situaciones, ¿no? Pero ahorita lo terrenal, que es lo que nos está moviendo tanto, que no tenemos piso, no, estamos perdiendo como esa seguridad, siente la gente, porque si no tengo seguridad, la idea es crecer consciente, creer en mi mente, creer en mi yo, pero como la gente necesita, aprendimos mucho de la seguridad de mesa, silla. Cuando se nos quita todo eso, imagínate todo lo que está pasando, ¿no? Toda esta situación, todas las inseguridades. Y bueno, bien ahora viene que el Quirón, que va a ser conjunción, que tiene que ver con el nodo norte, mi aprendizaje de mi yo. Imagínate, es una larga trayectoria que tenemos que irle sumando cada mes, cada semana a nuestro día a día con estas energías, ¿no? Para no entorpecernos ni volvernos un poquito locos, porque la gente cae cuando no se conoce en un estado de desesperación, de miedo, de angustia, que es lo que trae un Neptuno también en esos grados críticos, ¿no? En no querer saber nada, en querer desconectarme. No sé, viene un año que nos promete. Se está desdibujando la sociedad como la conocemos y la gente vive apegada a la Matrix, la gente vive apegada a las condiciones humanas que nos han enseñado a preservar. Entonces hay un cambio muy trascendental con Plutón en Acuario, con estos planetas Saturno y Neptuno terminando por ese signo de Piscis, que empezó desde el 2023 para acá. Empezó desde el 2020. Sí, ha sido increíble la transformación en todo. Yo siempre le invito a la gente que sea capaz de ver, sin entender, pero por lo menos permitirse la idea de abrir espacio, ir viendo para que no te caiga, porque aparte que el tiempo va muy acelerado, imagínate no permitir, entonces dejas de vivir, porque entonces entre escuchar las guerras, en cada país cómo se maneja su carta, cómo me voy a sentir yo. Es decir, que aunque yo corra, ¿a qué país corro? ¿A qué lugar me voy? Conociendo esa energía, si el que tengo que aprender soy yo. Sí, bueno, es interesante. Bueno, por lo menos esperemos que la gente vaya a estar entendiendo todo esto que queremos decir, ¿no? A mí se me vuelve siempre corto, pero bueno, trato de agrupar las mayores ideas para hacer tips. De todas maneras, tu pregunta, aquí estamos en la conversa. Excelente, Yaida, me parece extraordinario este análisis, me encantó, pudiese estar aquí horas contigo hablando, yo sé que lo disfrutaríamos, nosotras aquí de astrólogas, aquí haciendo todas las conexiones que se necesitan para entender los escenarios astrológicos. Sí. Me ha encantado estar contigo, sí. Esto se tiene que repetir, me encantó y espero que también me invites a todos. Claro que sí. Claro que sí, ya esto permite, a mí, si voy viendo mi carta también me dice, tienes que aprender, tienes que activarte. Y Acuario, sí, lo que pasa es que si
hago como aquí un espacio, ¿no? Tú sabes que a veces siento, aquí entre tú y yo, ¿no? Siento que hay mucha información. Ojo, no es que estoy contra astrólogos ni contra... Respeto a todos y todos tienen un concepto y una visión y una realidad. Pero a veces siento que tanta información, la gente o la llenamos o no sé qué busca. Entonces, soy de las que me mantengo, digo, porque de eso que te comenta, pero ¿qué opinas tú? ¿O qué? Porque yo escuché, entonces cuando me dicen, ya yo escuché, yo digo, ajá, pero tú quieres que yo te confirme lo que dice el otro o vas a escuchar lo que yo tengo como referente, ¿no? Entonces esta lucha de comunicación es fuerte, o sea, los astrólogos tenemos que tomar seriedad y que la gente realmente sea consciente qué es la astrología, qué tan importante es nuestra vida, qué tanto nos está dando, no es que ay, vivo un tránsito, ay, tal cosa me pasa. No, no, estúdialo, analiza realmente lo importante, la conexión, lo que vas a aprender de tu yo. Eso es lo que me parece a mí, por eso me cuesta a veces tomar las redes sociales porque yo digo, de repente van a tomar como una más y lo importante es hacerse notar y que realmente la gente se identifique y se conecte contigo y que abrir ese espacio, que sean conscientes, hacer ese despertar que tanto necesitamos y ayudar a lo que es la astrología, que sea parte de nuestro crecimiento, ¿no? Claro, lo que pasa es que claro que es una cuestión también tenemos que hacer talleres. Sí, hay que ir enseñando. Creo que hay mucha gente que quiere aprender astrología seriamente y yo me sorprendo que hay gente que sabe dónde tiene su luna, dónde tiene su sol, que habla de su ascendente, cosa que no pasaba antes. Hoy en día la gente tiene mucha información técnica. Pero obviamente siempre quieren cosas muy mundanas, se preocupan por muchas cosas que son que me voy a casar, voy a ser rico, ese tipo de cosas. Y cree que la astrología es eso. Y la astrología tiene dentro de sí un tesoro muy grande que es que te dice tu destino, porque tú tienes que alinearte con una misión de vida, tienes que alinearte con un karma. Exactamente. Y lo que te vamos a ayudar es a conocerte a ti mismo. Más allá que de hablar de astrología predictiva, que no es ese el sentido realmente de la astrología, sino más bien encontrarse a sí mismo, encontrar el espejo en escenarios que tú puedes manejar con tu libre albedrío, porque yo te puedo hablar de escenarios álgidos, pero finalmente eres tú el que decide cómo lo transformas. Pero por lo menos ya despertar eso es lo que a mí me gusta de esta, siempre me gustó de la astrología, es que tú te vas conociendo y cómo va cambiando. Y si tú vas cambiando, tu entorno cambia. Y es lo que necesita, y es lo que yo trato de buscar cuando me invitan o cuando programa, es que la gente busque internamente, que ahí está el gran cambio, el gran despertar, y avanzamos y no nos quedamos, y no es que no nos afecten los planetas, es que balanceamos, vamos a la ola, vamos al ritmo de los planetas y se nos hace la vida un poco más cómoda y a lo que tú buscas, a la felicidad, al disfrute, a lo que tú quieras en esta vida, por lo menos para hacerla feliz, que es lo importante. Bueno, Iraida, un placer haber estado contigo en este espacio y de verdad espero que te escriban. Iraida es una excelente astróloga. Si nos das tus coordenadas, Iraida, ¿dónde te puede escribir la gente? Sí, bueno, tengo el Instagram que es Ira Piso Piso Yaya, y en Twitter, todas esas redes utilizo la misma, Ira Piso Piso Yaya. Por ahí me manda mensajes y después cualquier cosa por WhatsApp, ya nos comunicamos y esa parte. Igual estamos pendientes, y bueno, estamos pendientes de hacer talleres que sabemos que la conexión es buena y que la gente va a estar ahí. Claro que sí, mi amor. Bueno, un beso, un abrazo para ti y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, suerte.